Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Bueno, mis amados, desde Israel, Casa Integral, en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, les damos, repito, una cordial bienvenida y muchísimas gracias por estar atentos a este tiempo de Torá al Instante. Gracias por todos sus mensajes, sus opiniones. En verdad muy contento de saber cómo el tema que hemos venido desarrollando, no solamente un tema geotoraico, recuerden que esta palabra la estamos implementando, geotoraico, geotorá. Y de acuerdo a todo lo que está ocurriendo en las naciones desde el punto de vista geopolítico, pues evidentemente nos deben mantener actualizados desde un punto de vista completamente bíblico. Nada de lo que ocurre en este planeta Tierra escapa a la buena, perfecta y agradable voluntad del Padre. Los geólogos políticos, pues por supuesto tienen grandes opiniones, valiosos comentarios, pronósticos políticos, interesantes de tener en cuenta, por supuesto, desde luego que sí, en el área de la economía, en el área de los conflictos bélicos entre las naciones y todo lo que pudiese ocurrir. No podemos escatimar de ninguna manera la labor informativa que se está ocurriendo. Pero la fuente primordial, la fuente esencial, el Emet, la verdad, la encontramos en nuestra Kadosh Torah, en Yeshua HaMashiach. Bien, mis amados, retomando un poco nuestra historia, hablamos ayer acerca del libro de Sofonías, en el capítulo 2, y vimos la tremenda palabra profética de Sofonías dada por Adonai en cuanto a lo que debería ocurrir justamente con todo lo que estamos viviendo hoy en la tierra, en la ciudad, en una ciudad tan grande e importante como Gaza. Recordemos que esa famosa franja de Gaza y ese territorio en particular no es un asunto del tiempo moderno, no es un asunto de las fronteras humanas. La ciudad de Gaza es una de las ciudades más antiguas del mundo. Entre ellas Gaza, Damasco, Hebrón, ciudades que hemos escuchado, hemos mencionado, hemos compartido incluso a través de los distintos parashá del año. En el ciclo anual hemos mencionado todas estas ciudades y vamos a hacer una pequeña referencia, un pequeño resumen de cómo y en qué momento aparece el nombre Gaza, porque estamos muy atentos a ese nombre en los textos bíblicos. Dice la palabra en el libro de Bereshit, en el capítulo 10, verso 19. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza. Es la primera vez en Bereshit capítulo 10, 19 que nos aparece este nombre, hasta nuestros días, hasta Gaza. Y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Laza. Libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 2, verso 23, dice la palabra: y a los aveos que habitan en aldeas hasta Gaza, los cafatoreos que salieron de Caftor los destruyeron y habitaron en su lugar. Libro de Josué, capítulo 10, verso 41. Muchas gracias a mi amada hermana Glorita, que está compartiendo en este momento los textos bíblicos.
Un saludo especial para toda la familia, hermano Shui, para mi hermano Rodolfo, mi hermana Rosita y para todos los que ya en este momento para la grabación de este programa vienen, para utilizar un término de moda, en el convoy, en el viaje desde Chicago hacia Cherryville. Aquí les esperamos y les recibiremos con nuestros brazos abiertos, con todo amor. Bienvenidos. Gracias por estar a esta hora en sintonía de el tiempo de Torah al instante. Josué capítulo 10, verso 41 dice la palabra: y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Libro de Jueces capítulo 16. Y fue Sansón a Gaza, y vio allí a una mujer ramera, y se llegó a ella, y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Este tema de Jueces 16 sería interesante que lo tratáramos de manera individual en otro programa de Torah al Instante, para que recordemos todo lo que ocurre aquí en la historia de Sansón, Gaza y particularmente los filisteos. Si el tiempo nos permite, hoy hablaremos algo respecto de los filisteos, porque cuando estamos mencionando a estos grupos terroristas, no solamente a Hamas, que es el que estamos teniendo en este momento en consideración respecto de los hechos acaecidos, pero a su alrededor, en cada uno de estos países que rodean a Israel, incluyendo Egipto, Siria, Damasco, la capital, Irak, los Emiratos y todos los demás países a su alrededor, cada uno de ellos desde el punto de vista de su sistema de gobierno y de su creencia religiosa, tienen a su haber un grupo especializado para dedicarse a todas estas actividades de crueldad, de maldad y de terrorismo. Pero menciono esto, amados hermanos, no porque, repito, sea un tema nuevo, no porque sea un tema de actualidad, simplemente porque desde muchos años, desde la misma origen del texto bíblico, ya tenemos información de lo catastrófico, de lo aterrador, de la maldad en el corazón de todos estos hombres. Recuerden que hay una palabra que nos menciona a 5 ciudades, ya la veremos un poco más adelante, y cada una de estas ciudades que conforman lo que en su tiempo era Canaán, recordando que Canaán viene de una maldición generacional a través de Noé o Noaj, lo vimos ayer. Esa información no la podemos pasar por alto. No podemos pasar por alto el tema de Ismael. No podemos pasar por alto absolutamente los acontecimientos en cada una de estas tierras, porque, repito, la Biblia los relata con absoluta precisión, Geotorá, y a su vez, repito, desde aquellos tiempos hasta el día de hoy, el conflicto continúa siendo el mismo. Vimos en esta semana cómo la tierra que hoy corresponde a Gaza, en su momento perteneció, absolutamente claro, establecido, si miramos los mapas a través de la historia, perteneció a la tribu de Judá. Y hoy lo que se está haciendo es lo que se ha hecho todo el tiempo: la recuperación de lo que pertenece, la propiedad. Entonces, cuando hablamos de Gaza y hablamos del libro de Jueces y recordamos a Sansón, todos conocemos la historia de Sansón y Dalila, vemos cómo allí ocurre algo extremadamente importante, y es como este pueblo filisteo hace una acción violenta, terrorista, hacia un líder del pueblo de Judá. ¿Cuál es? Sansón. Ustedes recordarán que fue capturado, secuestrado, le extrajeron sus ojos, etc. Y viene entonces de alguna manera la acción de Sansón para poder destruir justamente a este pueblo. Esa es una historia que, repito, podríamos considerar de manera particular en otro estudio. Primer libro de Samuel, capítulo 6, verso 17. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Adonai. Por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1 y por Ecrón 1. Observen que aquí
En el libro de Primera de Samuel, capítulo 6, verso 17, se nos están mencionando las ciudades que formaban los cinco grupos de ciudades importantes de la época. Las voy a repetir. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Adonai. Asdod 1, Gaza 1, Ascalón 1, Gat 1 y Ecrón 1. Y cada una de estas ciudades, hasta nuestros días, las podemos localizar geográficamente y puntualmente. Jeremías capítulo 47, verso 1. Palabra de Adonai que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos, antes que Faraón destruyese a Gaza. Antes que Faraón destruyese a Gaza. Y aquí, por supuesto, estamos ya involucrando lo que es Egipto y demás. Sofonías capítulo 2, verso 4. Lo vimos el día anterior. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Es decir, que los acontecimientos, repito, que estamos viviendo en este momento, no son acontecimientos aislados, son el cumplimiento de la palabra profética establecida. Cada vez que vemos estas imágenes que se transmiten a través de internet o de televisión en las noticias y vemos los destrozos, el asolamiento, las palabras que se utilizan en esta porción del libro de Sofonías, unas ciudades desamparadas, asoladas y absolutamente desarraigadas. Es una profecía completamente establecida. En el libro de los Hechos, en el capítulo 8, verso 26, un ángel de Adonai habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahí vemos entonces los textos que nos acompañan, las 10 ocasiones en que se nos menciona puntualmente a Gaza. Sin embargo, cuando se trata de los filisteos, vamos a ver cómo el pueblo filisteo se menciona cerca o en 286 ocasiones. ¿Por qué es importante esto? Porque, repito, todo este conglomerado de historia, de pueblos, de fiereza, de guerras, de violencia, de terrorismo, no es un asunto de hoy, es la continuidad de lo que ha ocurrido a lo largo de los milenios. Vimos entonces, repito, cómo Sansón aparece en la historia con Gaza, Saúl aparece en las batallas en Gaza, David, recuerdan al pequeño joven David, un adolescente, probablemente 13 años, su edad, enfrentado ¿a quién? A Goliat. ¿Quién es Goliat? Un gigante. ¿De qué tribu o a qué familia pertenece? A los filisteos. Y David, a través de su arma, de su honda, derriba la fortaleza de los filisteos y causa la muerte de aquel gigante. Esto para mencionar, repito, cómo esta batalla ha ocurrido a lo largo de los años. Entonces recordemos, por favor, tome nota de las ciudades y repito, es muy importante que las tengamos presente. Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. Es importante que las mencionemos porque sobre ese territorio están ocurriendo todos estos acontecimientos para el día de hoy. Y quise mencionar puntualmente los filisteos en el tema, aunque eso lo veremos mejor en detalle mañana, probablemente. Porque si para el tiempo de hoy, Siria o Irak o las demás naciones se involucran de manera directa, es decir, vamos a decirlo entre comillas, se activan a participar directamente de lo que está ocurriendo, como lo mencionamos ayer, con una excusa legal llamada Guerra Santa, definitivamente esto se pone extremadamente difícil, porque estamos hablando, repito, de una tercera guerra mundial, en la que por supuesto ya lo vimos, el presidente de los Estados Unidos, el señor Biden, se hizo presente en la la nación de Israel, y confirmó y estableció su liderazgo como primera potencia, estableció su poderío, su capacidad,
digo como presidente de una nación, y estableció su acuerdo, su fidelidad, su lealtad a Israel, aún incluso aclarando de que evidentemente el famoso misil, o como se quiera llamar, que lastimó la vida de tantas personas en aquel hospital, en aquel centro hospitalario, a quien se acusa directamente es a Israel, pero Israel en su tecnología pudo establecer y probar técnicamente que ese instrumento de muerte no partió de las armas del pueblo de Israel. Y esto fue muy interesante, repito, porque el mismo presidente así lo ratificó y respaldó la posición de Israel. Esto es muy importante también, ¿por qué, hermanos? Porque evidentemente ahora estamos frente a otro reto. Damasco, la capital de Siria, está ahora justamente en este momento también en una palabra profética. Y bueno, no quisiera adelantarme, pero vamos a mencionarlo. Por favor, acompáñenme al libro de Jeremías para dejarles en sus corazones la inquietud de lo que está ocurriendo, de acuerdo con los textos, con los acontecimientos del día. Acompáñenme al libro de Jeremías en el capítulo 47, verso 4. Jeremías capítulo 47, verso 4. Leámoslo desde el verso 1, por favor. Palabra de Adonai que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos, antes que Faraón destruyese a Gaza. Es decir, que si se está destruyendo la ciudad de Gaza, amados, esto no es la primera vez que ocurre. Gaza ha sido destruida a través de la historia. Y yo quiero hacer una mención acá y permítanme unas pequeñas comillas al respecto, un pequeño paréntesis. Porque escucho con alguna frecuencia personas que dicen, es que es impresionante que Israel tenga una acción tan fierosa, tan indelicada, que no respeta los principios de la guerra, las primeras situaciones de vida, el agua, el fluido eléctrico, el alimento. Pero es que, mis amados hermanos, no se trata de lo que Israel está haciendo. Miren, si se tratase, como lo dice el capítulo 47, verso 1, lo repito, antes que Faraón destruyese a Gaza, si se tratase de destruir a Gaza hoy en el siglo XXI, Israel, primero, hace muchos días lo hubiese hecho. Segundo, no tardaría una hora en destruirla, asolarla absolutamente toda. Tiene la capacidad bélica, tiene la experiencia, tiene el armamento, tiene la tecnología, tiene absolutamente todo lo necesario para derribar completamente, como vemos en Jeremías 47, a aniquilar completamente a Gaza, si de eso se tratase. Pero es que parece que Israel está obrando de una manera indolente. Bueno, mis amados, repito, si ha tomado tantos días esperando, anunciando que va a ocurrir, dando la oportunidad de vida, es porque definitivamente Israel sabe lo que va a hacer. Va a tomar Gaza, la va a aniquilar, pero está procurando al máximo posible evitar la muerte de muchos de estas personas palestinas que probablemente nada tienen que ver en esta historia desde el punto de vista del terrorismo. Ahora, no cabe la menor duda, y lo sabemos, que dentro de las estrategias de este grupo terrorista está precisamente utilizar como escudo de protección a las familias inocentes, escuelas, centros hospitalarios, organizaciones de cuidado o de servicios públicos, etcétera, hermanos. Entonces, ¿cómo atacar a un amigo que se esconde detrás de gentes, de familias inocentes? Lo que ocurrió con el tema hospitalario, el lugar del hospital, por lo que las noticias nos informan y por lo menos lo que Israel logró establecer, es que ellos mismos ocasionaron el incidente, para decirlo entre comillas, el incidente con el único propósito de atacar y de justificar su acción culpando a Israel. Verso 2 en Jeremías 47. Así ha dicho Adonai, he aquí que suben aguas del norte y se harán torrente, inundarán la tierra y su plenitud,
la ciudad y los moradores de ella, y los hombres clamarán y lamentarán, todo morador de la tierra. Verso 3. Por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas, los padres no cuidaron a sus hijos por la debilidad de sus manos. Verso 4. A causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les queda todavía, porque Adonai destruirá a los filisteos al resto de la costa de Caftor. Gaza fue rapada, Ascalón ha perecido, y el resto de su valle, ¿hasta cuándo te sajarás? Oh espada de Adonai, ¿hasta cuándo reposarás? Vuelve a tu vaina y reposa y sosiégate. ¿Cómo reposarás, pues, Adonai? Tú ha enviado contra Ascalón y contra la costa del mar, allí te puso. Bueno, mis amados, esto nos está llevando a una situación extremadamente crítica, repito, en la que el terrorismo continuará haciendo sus labores dramáticas. Y ahora nos hacemos una pregunta puntual para el programa de hoy. Este ha sido un tema que he podido compartir con algunos hermanos aquí en Cherryville local y estamos buscando una respuesta. ¿Por qué razón tipológicamente, vamos a decirlo en otra palabra, el modus operandi de estos grupos terroristas, y hablemos puntualmente del que estamos en consideración en ocasión a los hechos, el grupo Hamás, dentro de su acción terrorista invasiva, el modelo a seguir fue irrumpir, rompiendo la frontera, utilizando toda una estrategia militar que no es típica de ellos porque no tienen la capacidad ni el armamento para ejercer una acción como esta. Es interesante, hermanos, que una de las fronteras más protegidas electrónicamente, con toda la tecnología, como lo es la frontera de Gaza, haya sido rebasada por un grupo de hombres que no tienen ni la tecnología, ni la capacidad, ni la experiencia, ni la preparación para lograr un hecho como este. Esto nos lleva a una conclusión. Evidentemente, dígalo conmigo, evidentemente tras esta acción hay alguien mucho mayor, hay alguien terrorista con mayor conocimiento, con mayor experiencia, con mayor capacidad, que ha preparado que este grupo que no la tiene haya llevado con tal éxito su operación. Indudablemente con tal éxito. Es así como los dirigentes se presentan hoy a los medios de comunicación y dicen: nos sentimos orgullosos de la labor realizada por Hamás, los felicitamos, qué alegría, qué gozo ver la manera como mataron, decapitaron, quemaron y destruyeron la ciudad. Ese es su principio de vida. Ese es el filisteo, ese es el cananeo, ese es el tema que la palabra nos enseña. Ahora, la pregunta que surge en medio de todo esto es: ¿por qué su modus operandi es este? Repito, matar, no solamente el matar, decapitar, no solamente decapitar, violación y aparte de violación, incineración. Saben, los médicos forenses que atienden estas diligencias en lo que tiene que ver con los levantamientos de cadáveres, la tecnología forense, tratando de identificar los ADN y establecer los nombres de las personas y demás. Escuché una entrevista muy interesante a uno de estos forenses y dice este hombre que él ha estado haciendo esta labor por muchos años en varios de los puntos del Medio Oriente donde se han ocurrido tipos de acciones terroristas. Pero dice este hombre, aún con lágrimas en sus ojos, que nunca, jamás había visto el daño, la masacre, el caos, la sevicia, la horrorosidad de lo que ocurrió aquí en Israel. Es decir, que esto no fue, repito, simplemente el ataque terrorista y ya. Este ataque terrorista tenía un trasfondo de barbarie y salvajismo por encima de lo típico, tradicional del terrorismo.
Repito las palabras textuales de este hombre: nunca en mi vida había visto tanta maldad y perversidad de la manera cruel como fueron asesinadas estas personas. Bueno, pero la pregunta sigue sobre la mesa. ¿Qué lleva a estos hombres a cometer un tipo de acción atroz como esta? Y todo lo contrario, sentirse orgullosos, nada de que arrepentirse. Se sienten, cumplieron con una ordenanza. Por favor, cumplieron con una ordenanza. No estoy hablando de una ordenanza de un comandante. Estoy hablando de una ordenanza desde el punto de vista religioso. Entonces, estos acontecimientos mundiales pareciera que para muchos pueden pasar desapercibidos. Hay gente que ayer me reuní con una persona americana aquí en la ciudad y le pregunté, bueno, cuéntame, ¿qué opinión tienes frente al tema de lo que está ocurriendo en Israel? Y me dice, perdón, ¿what? ¿Qué está pasando en Israel? ¿Qué está pasando en Israel? Probablemente hay muchas personas que ni se enteran sobre este tema. Estos atentados, decapitaciones, violaciones, ahogamientos, fusilamientos, incineraciones, son un piloto, son un modelo en el que los terroristas, al tomar personas prisioneras, terminan causándoles todo tipo de daños. Y tienen un sello, y el sello es su religión. Una religión que los lleva y los dirige a cometer todo tipo de actos horrorizantes, extremadamente pervertidos, al punto de que la gente, como repito el ejemplo del forense, cuando vean estas escenas queden tan absolutamente aterrados que digan, realmente esta gente es bárbara. Ellos anhelan ser reconocidos como lo que son: bárbaros, absolutamente salvajes. Recuerden que nos dice Bereshit 16:12, me corrigen por favor en la cita bíblica, espero no estar equivocado en el texto: hombre salvaje, Ismael. Así es que esta organización de estos hombres que trabajan y se inspiran utilizando su libro religioso y su profeta, pues no quiero mencionar esos detalles, por favor entiéndanme, pero ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Su religión, toman el fundamento de su texto sagrado y allí dentro de él les indica, según la revelación y la voluntad de Dios en el que creen, que todo lo que están haciendo lo hacen, repito, para la gloria de Dios. Así es que su creencia en el libro y en su profeta es una creencia absoluta y radicalmente infalible. Infalible, permítanme utilizar esta palabra, una lealtad infalible, sí o sí. Es decir, estos hombres, repito, no juegan a una religión. Estos hombres no juegan a una fe. Estos hombres no juegan a una creencia. Estos hombres no juegan a creerle a un profeta solo porque me parece bonito y me simpatiza. No. Estos hombres tienen, repito, una fe, una creencia absolutamente infalible en su lealtad hacia su líder. Y por lo tanto, todo cuanto su líder les indica, absolutamente al pie de la letra lo hacen. Vamos a testificar, como diría el libro de Bereshit, cuando nos dice, haremos y obedeceremos. Y estos hombres se lo toman literalmente. Veamos la parte positiva de la historia. Pues qué bueno que todos nosotros, los creyentes, realmente considerados creyentes verdaderos, pudiésemos tener la autonomía, la fidelidad, la certeza absoluta, en verdad, de vivir la palabra, amar la palabra, aprender la palabra y ser vida, testimonio de ella. Pero sin embargo, nosotros los creyentes en la Kadosh Torah nos cuesta el Shabbat, nos cuesta las convocatorias de Levítico 23, nos cuesta presentar una ofrenda, con esto estamos de acuerdo, esto no me parece, nadie me tiene que decir lo que yo debo comer, a mí nadie me puede quitar mis chuleticas.
Mis amados, estos hombres son más kasher que muchos de nosotros. Y repito, busquemos lo positivo. Así como cumplen debidamente con lo que su religión y su libro y su profeta les enseña al pie de la letra, pues por lo mismo su profeta les enseña toda esta situación absolutamente dantesca. Así es que hay una misión fundamental dentro de toda esta entidad o dentro de toda esta organización. Y la manifestación que todos tienen es definitivamente establecerse como un Estado. Usted sabe, esa ha sido la batalla que ellos han tenido durante toda la historia generacional. Establecer lo que hoy sería, comillas, el Estado de Palestina. Y para ello, repito, la estrategia que han utilizado es llamarlo la Guerra Santa, el establecimiento de un Estado islámico tomado por las armas, el yihad, repito, lo que se llama una Guerra Santa, con el fin de justificar su posición frente a todos estos acontecimientos. Entonces, ellos literalmente expresan y manifiestan y justifican su posición llevando las citas propias de su libro. En uno de sus versos dice este libro: dile a los incrédulos y combatidlos hasta que cese la sedición y sea la religión de ellos la que prevalezca. Es decir, si nosotros tenemos que darle a conocer al mundo quiénes somos, quién es nuestro profeta y qué es lo que nuestro libro enseña, si tenemos que someterlos y combatirlos, matarlos, decapitarlos, quemarlos, violarlos, secuestrarlos, usarlos como rehenes, si tenemos que hacer todo esto, lo haremos para que reconozca el mundo quiénes somos nosotros. Es impresionante el tema que estamos tratando. Repito, porque nos está entregando una información extremadamente delicada y extremadamente importante para que entendamos, amados hermanos, que esto no se trata de una guerra simple, hermanos. Tal vez, repito, con todo respeto, por favor, no se incomoden conmigo, hermanos. Estoy tratando de hacer claridad en algo importante en nuestras vidas. Hay algunas personas creyentes en Torá que dicen, no, pero yo que creo y estudio la Torá, yo no entiendo por qué Israel actúa de esa manera. Es que pobrecita esa gente. Sí, por supuesto, por favor, indudablemente. Es una circunstancia crítica, es una situación lamentable, es una situación extremadamente preocupante. Pero hermanos, es que no podemos desconocer ni olvidar ante quién estamos siendo víctimas. Hermanos, las naciones enteras, no sé ustedes cuántos vieron o han visto las maneras cuando se habla de esta palabra tan extremadamente importante que todos debemos considerar, la yihad. Por favor, grábense esa palabra en su mente cuando escuchen las noticias y escuchen a los líderes de Medio Oriente llamando al pueblo a una yihad. La palabra yihad no es solamente preséntense, hagan escándalo, hagan caramuzas, quemen edificios, vayan a las embajadas, destruyan las embajadas. No. Esto no es simplemente una campaña ahí con pancartas y exigimos libertad y exigimos respeto y exigimos misericordia. No, hermanos. Si están convocando a una yihad, lo que están convocando es a una guerra mundial. Y esa guerra tiene como propósito establecer a su profeta y establecer su religión. Así es que, mis amados, nada de pañitos de agua tibia. Ay, que es que estos tan lindos los de Israel, pero yo no sé por qué están haciendo eso. No, mis amados, tenemos que ser absolutamente claros en los hechos, los acontecimientos y las consecuencias que esto trae para todos y cada uno de nosotros, las naciones en el mundo. Empezamos esta semana indicando y mencionamos: pero a mí, ¿en qué me afecta una guerra en la Franja de Gaza? Ya, pues ellos, que se maten entre ellos, ese no es mi problema. Yo vivo en América, yo vivo en Sudamérica, mi pueblito nunca pasa nada, nosotros vivimos bien, aquí gloria al Eterno, tenemos agua, hace buen clima, tenemos buenas cosechas, nosotros no tenemos problema. Pero si esta yihad, si esta guerra santa explota
porque apenas estamos viendo algunos vislumbres. Ya ustedes saben perfectamente que incluso Israel debió atacar y bombardear los 2 aeropuertos en Siria para evitar que de allí despegaran aviones de combate y atacaran a Israel. Por favor, hermanos, ojos abiertos, oídos despiertos. No podemos estar con pañitos de agua tibia. Necesitamos un Israel fuerte. Necesitamos un Israel establecido, necesitamos un Israel maduro, necesitamos un Israel de carácter, necesitamos hombres. Yo no estoy hablando de matar, yo no estoy hablando de homicidio, estoy hablando de defender y proteger a la humanidad frente a adversarios y terroristas que no tienen ninguna misericordia, porque su Elohim, bueno, no puedo decir su Elohim, por favor, perdóneme, su líder, su profeta, comillas, les indica que la manera de obtener la victoria y la manera de obtener la autoridad y la manera de obtener los territorios es a sangre y fuego, matando familias, destruyendo hogares, decapitando niños y haciendo todo el acto terrorista que estamos viendo. Es decir, que la única manera como se puede establecer el dominio de esta religión a nivel mundial, repito, será a través de la guerra. Una guerra que de por sí garantizará absolutamente poner a su Dios, a su ídolo, en una posición de reconocimiento. Y es impresionante cómo, repito, las organizaciones internacionales en Europa y en América pareciera ser que de una u otra manera están a favor de esto. Digo parecer entre comillas, hermanos, porque es que, repito, esto no está ocurriendo hace 8 días o 10 días o 15 días. Permítanme hacer este paréntesis. En los Estados Unidos de América, las cárceles de los Estados Unidos de América hoy están en un nivel extremadamente alto de adoctrinamiento hacia esta religión. Es decir, que estos hombres cometen cualquier ilícito, el que sea, de tal manera que la justicia los aprese, los condene y puedan ir a una cárcel para que en una cárcel puedan adoctrinar a todos los presos para que cuando ellos disfruten de su libertad salgan con una mentalidad terrorista y sean partícipes y estén activados para cuando se requiera una yihad como la que se menciona, ellos sean partícipes. Hace apenas unos pocos días en Carolina del Norte, una universidad muy reconocida de este estado, vio por primera vez en su historia a jóvenes, ciudadanos americanos, nacidos de generaciones y generaciones y generaciones de esta nación. Es particular de estos lugares de Carolina del Norte, de regiones de tranquilidad, de paz, country, de campo. Vio a estos estudiantes haciendo motines de guerra, motines terroristas, defendiendo a ese ídolo, a ese profeta y a esa religión. Y déjenme decirle que hace 1 año o 2 o 3 años, antes de estar en esas universidades, estos eran chicos cristianos que asistían a su iglesia bautista o la que fuera. Digo bautista porque normalmente la gran mayoría de congregaciones, no solamente en Carolina del Norte, sino en muchos de los Estados Unidos, tienen una línea bautista. Una línea con una muy buena doctrina, con una muy buena enseñanza, en su categoría, en su nivel 2, pero una muy buena enseñanza. Hoy esos jóvenes que fueron parte del coro, que fueron parte de la alabanza, que fueron parte del ministerio, hoy esos jóvenes están defendiendo una causa, una yihad. ¿En qué momento nuestros hijos están siendo adoctrinados? ¿En qué momento nuestros hijos están siendo formados? ¿En qué momento nuestros hijos hoy entran a este nivel de pensamiento de yihad, de pensamiento terrorista? Y nosotros, los padres, oramos y no sabíamos que nuestros hijos van por otro camino. ¿Sabe usted, papá, mamá, cuánto cuesta traer a un hijo hoy a un Shabbat? Usted lo sabe perfectamente. ¿Sabe cuánto cuesta hoy que su hijo lea una Biblia? ¿Sabe cuánto cuesta hoy que un hijo, como los hijos, nuestros hijos, comillas, vengan a adorar, a darle gracias a Adonai, a leer la Torá, a estudiar un parashá? ¿Y qué más podemos decir de padres, aquellos padres que cruzan sus brazos y ni se dan por enterados
de dónde están sus hijos en este momento? ¿Sabe usted dónde están sus hijos en este momento? Sí, pues mi hijo está ahí acostado, durmiendo, él está ahí descansando. ¿Sabe usted durante toda la noche su hijo, a través de estas líneas de internet, con cuánta gente de este movimiento terrorista, se conectó durante la noche? ¿Sabe usted cuántas conexiones tiene su hijo hoy a nivel internacional con vínculos terroristas? Y usted dice, pero no, si mi hijo es tan lindo, él es tan bello. Hoy no es que mi hijo es... Yo admiro a mi hijo porque él ni sale de la casa, él aquí permanece tranquilito, guardadito. Pero usted no sabe en el internet en qué planeta y en qué mundo viaja y con quién se conecta. Hermanos, las campañas de adoctrinamiento de estos grupos están en todo el mundo. Si ustedes observaron hace apenas unos días que se convocó a este movimiento de Jihad, ustedes observaron las transmisiones en internet. Es impresionante lo que ocurre en Europa. Europa está prácticamente sucumbida bajo este movimiento. América no es una excepción. Yo no sé, en cada país, en Perú, en Colombia, en Chile, en Argentina, abran sus ojos, hermanos. Estamos absolutamente invadidos por donde quiera que vamos. Y saben, nosotros los creyentes en Torah, y perdónenme, lo voy a decir entre comillas, y todos nuestros amados hermanos cristianos, creemos que estamos haciendo la gran obra, yendo al domingo a un servicio. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y nos vamos y creemos que estamos haciendo la gran obra. Nosotros venimos a Torah, estamos estudiando Torah, venimos a Shabbat y creemos que estamos haciendo la gran obra. Venimos cuando queremos, o cuando podemos, o cuando estamos de ánimo, o cuando la pastora tanto me insiste que tengo que ir, que pues tengo que ir, porque si no, ¿quién lo aguanta? No, hermanos. Esta gente tiene una fidelidad en su religión y por eso estos movimientos han tenido un alcance que realmente nosotros estamos absolutamente lejos de lo que verdaderamente está ocurriendo. Estos acontecimientos de carácter mundial nos están llamando a una atención. Dice otro texto de este libro, dice, mas cuando hayan pasado los meses sagrados, matad a los idólatras donde quiera que los halléis. Eso somos nosotros, ¿sabía usted? No, pero yo no tengo idolatría. Bueno, pero para ellos somos eso. Repito, matad cuando hayan pasado los meses sagrados a todos los idólatras, donde quiera que los halléis, donde quiera que los halléis. No dice si los encuentras en la Franja de Gaza, o si los encuentras en Israel, o si los encuentras en mi país. Donde quiera que estén, incluye Estados Unidos, Ecuador, Colombia, Venezuela, Centroamérica, Suramérica. Donde quiera que estén, matadlos. Es decir, que esto no es solamente para un grupo de personas. Entonces vamos entendiendo y comprendiendo por qué Israel debe actuar. Debemos entender por qué América, el presidente de los Estados Unidos, ahora ha tomado la decisión de participar activamente. Porque, hermanos, es que esto no es un juego aquí de dibujitos animados. Dice, capturarles, cercadles y tenderles emboscada. Combatid a quienes no crean en ese ídolo, sean judíos o cristianos, ni en el día del juicio. Oh profeta, combate a los incrédulos y a los hipócritas y sea severo con ellos. Su morada será el infierno. Qué pésimo destino. Y así sucesivamente otros textos que podemos estar mencionando. Dentro de toda esta historia terrorífica de la decapitación de personas, pareciera ser que para ellos es uno de los métodos preferidos de actuar. En primer lugar, es preferido porque infunde miedo, terror, repito, a las personas cuando ven las imágenes frente a esta situación. Usted sabe que esto incluso se ha transmitido en vivo y en directo, cómo utilizan a los rehenes y directamente a través de un video muestran cómo decapitan a los seres humanos. Y no nos vayamos muy lejos, que México, los hermanos que estén aquí en México recordarán que hace muy poco tiempo se estaba presentando a través de estos temas de
de carteles y cosas por el estilo, cómo se decapitaba a muchas personas o se decapitó a muchas personas. ¿De dónde viene esta historia? Aquí hay un adoctrinamiento, aquí ya hay gente preparada haciendo esto. No solamente ocurrió en México con los carteles, está ocurriendo en la mayoría de países que tienen que ver con este tipo de situaciones. Por lo tanto, el ejército de estos lugares de Oriente se han dedicado a sembrar el terror de esta manera. Dice otro de los textos: golpeadles a estos incrédulos, golpeadles, romped sus cuellos y cortadle los dedos. Cuando os enfrentéis a los incrédulos, matadles hasta que sean sometidos. Las decapitaciones de entre 6 y 900 judíos de la tribu Banú fue una orden establecida directamente por sus líderes. Hay ahí detalles que no quiero mencionar por ahora. Estoy tratando de dar una idea y entendiendo la pregunta: ¿cómo se justifican estos atentados terroristas? La esclavitud y la violación. Además, para todo incrédulo, según ellos nosotros, es decir, incrédulos en el sentido de no creer en su profeta, en su libro, que no compartan con nosotros nuestra creencia, entonces dice que deben ser llevados como rehenes a esclavitud, desatados entre estos fuera de nuestra religión y ser torturados y llevados a todo tipo de violación sexual. Hombres y mujeres han sido capturados y han sido puestos en esta condición como rehenes y han sido víctimas de todos estos acontecimientos. Avancemos un poco. Otro apunto: la justificación para quemarlos. Vemos cómo el resultado de muchos de estos atentados terminan con la incineración de las personas. Esta incineración, que procura evitar al máximo posible que las personas sean reconocidas, dice el artículo que estoy tomando en referencia, dice: solo Adonai puede castigar con el fuego, pero él alega que no puedo hablar de Adonai aquí. El autor de este artículo menciona que este profeta será el único que puede justificar y castigar con el fuego a todos aquellos incrédulos que no se sometan a su religión. Destaca su profeta particularmente que a todos los enemigos que se levanten contra su religión, quemadlos. Y cita 5 ejemplos distintos. Por lo tanto, él establece que la incineración es un acto absolutamente comprensible en su religión para todos aquellos que se abstengan de vivir y conocer de ella. Estos instrumentos de guerra, entonces, para concluir la historia, están justificados a través de su libro y a través de su profeta. Entonces aquí surgiría una pregunta, y por supuesto no vamos a entrar a ese detalle ahora. Es un tema espinoso y es un tema que requiere mucha precaución por varios factores. No puedo hacer mención a ciertas cosas a través de estos medios porque evidentemente pues no lo permiten. Pero sé que usted me está comprendiendo. La pregunta es: si nosotros estudiamos Torah en Yeshua HaMashiach y nuestro amado Yeshua nos enseña el amor, la bondad, la misericordia, la justicia, Yeshua HaMashiach también nos enseñó: no he venido a traer la paz, he venido a traer la guerra. También. Pero ante todo, Él es amor. Y Él hace justicia, la justicia santa, la justicia de Adonai. Él nos permite el discernimiento y el entendimiento garantizando la vida. La vida es la prioridad de la palabra. La palabra nos enseña
que cualquiera de nosotros que atente contra su propia vida. La palabra nos enseña que ninguno de nosotros puede exponer la vida, incluso tratándose de liberar de la muerte a otra persona. Y permítanme un ejemplo que alguna vez mencionamos ya aquí en Torah al Instante. El ejemplo típico del bombero, el oficial del cuerpo de bomberos que atiende una emergencia, un fuego en un hogar. Y este hombre, un hombre responsable de su labor como bombero, acuden, están allí, utilizan sus mangueras, sus tecnologías para apagar el fuego y sin embargo no logran hacerlo adecuadamente, no se logra es un fuego extremadamente extenso. Pero de pronto en medio de la circunstancia alguien se acerca y le dice: mi hijo está allí. Hemos salido todos, ya verificamos, somos 6 personas, pero falta nuestro hijo, tiene 8 años, aún está allí en su habitación, su habitación está en el 2º piso. Y este valiente bombero, un hombre valiente, decide lanzarse en medio de esta braveza de fuego, buscando salvar la vida de un pequeño que aún todavía permanece allí. Pues mis amados, la Torá que nos enseña, si esa acción valiente de parte del bombero implica que él pueda morir, entonces la Torá nos dice que el bombero no puede exponer su vida para salvar a otra persona. Es impresionante. Sin embargo, pues obviamente hemos visto los héroes que han hecho cosas sobrenaturales y hay testimonios incluso de personas que han hecho esto. Y hablando de los bomberos, testimonios de ellos que dicen: cuando yo entré a ese lugar en medio del fuego, repentinamente por donde yo caminaba había camino completamente, el fuego no ardía de ninguna manera, yo podía pasar en medio del fuego, en medio del humo podía ver con absoluta certeza y en medio del fuego y las condiciones dramáticas logré llegar hasta donde estaba el niño y logré rescatarlo. Gloria al Eterno, porque sin duda hubo una situación totalmente sobrenatural. Pero vuelvo al punto queriendo indicar, amados, el requerimiento de la Torá es que el ser humano no puede exponer la vida, aún tratándose de salvar la vida de otra persona. Es impresionante. Es decir, la prioridad es mi vida. Yo debo procurar mi vida, porque la Biblia y la Torá, ¿qué nos enseña? La vida es valiosa. El único que da la vida y el único que toma la vida es Yeshua. Pero esto va totalmente contrario a lo que un libro y un profeta, comillas, enseñan. La vida, entre más la arrebates, entre más asesines, decapites, quemes, violes, tortures y hagas todo lo que sea terrorífico, para ellos tiene un beneplácito y un reconocimiento especial. Así es que una situación extremadamente delicada. Bueno, amados, voy a tomarme unos minutos, ya que estamos en vivo, para hacer un pequeño saludo y compartir con ustedes también respecto al tema. Si tienen opiniones, por favor, aprovechemos que estamos en vivo y me dejan saber. Vamos a ver, saludando. Hermana Glorita, shalom para toda la familia, bendiciones. Vamos compartiendo. A Big Family dice, amén, Baruch Hashem, shalom, pastor. Gracias por sus enseñanzas. Amén. A Big Family. Who is Big Family, please? María Pérez, shalom, dice Boker Tov, pastor Boker Tov, shalom para todos. Easy en las Naciones, desde Fort Myers, en la Florida. Amén, qué lindo. Listos para recibir y entender la enseñanza. Gracias. Muy bien, hermana María, muchas gracias. Betty Mariña, shalom, mi hermana Betty siempre fiel y firme allí en Perú. Shalom, bendiciones, pastor Roberto, saludos a usted y a su familia, gracias. Y a todos los amados de Easy en las Naciones, Israel Casa Integral, gracias. Melitza Moreno, shalom desde Barranquilla, Colombia, aleluya. Shalom para mis amados en Barranquilla. Oye tú, mira, Salón en Barranquilla, bellos recuerdos tengo de Barranquilla, preciosa ciudad. Aparte del calor tan extenso, pero muy bien. Hermana Glorita, bueno, está colocando los textos bíblicos. Muchas gracias por todas las citas bíblicas. A ver qué más tenemos por acá.
Hermano Walter, shalom, hermano Walter, desde Cherryville. Gracias, hermano Walter, me alegra saludarte. Espero que hayas visto el programa de ayer y hayas actualizado Sofonías 2:4 para que lo comentemos. Hermana Gaby, shalom, desde Nashville, Tennessee. Shalom, Pastor Roberto y hermanos, bendiciones desde Nashville, Tennessee. Nos vemos pronto. Shalom, amada hermana Elizabeth Smith. Gracias, amado pastor, por esta enseñanza. Gracias. Hermana Elizabeth, muchas gracias. Que permitan atender este conflicto a la luz de la Torah. Excelente. Esta es una gran observación. Tenemos que aprender a entender el conflicto a la luz de la Torah. Esa es una frase, como diría alguien, tenemos que testear esta frase. Debemos entender el conflicto a la luz de la Torah. Gracias, hermana Elizabeth, porque me has captado muy bien el mensaje. Este mensaje, esta problemática, este conflicto, no lo podemos entender geopolíticamente, que tiene una gran relevancia, por supuesto. No lo podemos entender emocionalmente. No lo podemos entender culturalmente, con el pensamiento carnal mucho menos, si no lo entendemos a la luz de la Torah. Si no entendemos las jurisdicciones, las tierras que han sido establecidas y entregadas al pueblo de Israel, si no entendemos cuál es el origen de todas estas tierras, si no sabemos por qué razón fueron entregadas, si no sabemos quiénes las ocuparon debidamente, si no sabemos a quién le correspondieron, si no sabemos nada respecto a esto, entonces pareciera ser que Israel está obrando de una manera absolutamente desproporcionada y pareciera ser que definitivamente, ¿cómo es que nosotros estamos en Torah y podemos permitir que Israel actúe y trabaje de esta manera? Gracias, hermana Elizabeth, por esa excelente reflexión. Muy bien, sigamos mirando a algunos hermanos. Hermano Alejandro, shalom, amado hermano Alejandro en el País Vasco. Hermana Janet, un abrazo para ustedes también. Europa y España presente. Hermano Alejandro, explícame algo que tú lo mencionas en tu texto y ayer lo escuché en noticias y no entendí. ¿Por qué se dice Europa y España? ¿Es que acaso España no está ubicado en Europa? Ayer escuché en una reunión de ministros, no sé si fue justamente en España, bueno, de todas las naciones importantes en Europa, hubo una reunión ayer, no estoy muy al tanto exactamente del punto, lo vi ligeramente, pero sé que la persona que hizo alusión en español dijo, nosotros en España y en Europa estamos a favor de esta situación. Entonces me pregunté, ¿por qué se menciona España y a Europa como separado? Y veo que tú me colocas en el texto desde Europa y en España conectados. Aclárame, por favor, si estoy equivocado en alguna apreciación al respecto. Bueno, amados, alguien más por acá, mi hermano José Bustamante, chalón, hermano, bienvenido, muchas gracias. ¿Dónde podemos ver este artículo? Bueno, el artículo está en internet, disponible en internet. Se los voy a dar puntualmente el texto, me gustaría que lo leyeran, por favor. Decapitaciones, violaciones y quemaduras. ¿Cómo se justifica el Estado Islámico frente al tema? Léanlo, ahí está, pues está publicado. Es una nota muy importante de un oficial de la Reserva Naval Británica en la que hace el estudio muy detallado frente a todos estos temas. Lo traje a colación porque me parece muy importante, hermanos, que leamos y comprendamos, como dijo nuestra hermana Elizabeth, el conflicto desde un punto de vista de la Torah. Obviamente, al estar haciendo la lectura del texto, como ustedes lo podrán comprender, omito muchos detalles que tienen que ver con el profeta, que tienen que ver con el libro y que tienen que ver con muchos de los artículos que estos textos mencionan, por prudencia, obviamente. A ver, dice aquí, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, uno de los 5 primeros libros de la Biblia cristiana y de los judíos. Y de los judíos, o sea, ellos no saben que esto es la Torá tampoco. Los judíos son instruidos por Dios a matar todos en una ciudad en tiempo de guerra. Son comandados a matar a todos los hombres, pero tomar a las mujeres, niños y animales por sí mismos. Independientemente de estas exhortaciones en las Escrituras, muy pocas personas en la comunidad judía o cristiana hoy en día consideran que este requerimiento bíblico como ser una instrucción de Dios para la condición moderna de la guerra.
Basados en la cultura primitiva y en las costumbres locales de la época, tales ocasiones, sin lugar a dudas, fueron consideradas adecuadas y aceptables, pero no se les considera relevantes para el siglo XXI. De hecho, estas acciones serían consideradas casi universalmente como repulsivas. En respuesta a la justificación supuesta de estos grupos por sus acciones grotescas, muchos de ellos ofrecen una discusión similar, indicando que todo lo que ocurre lo hacen porque su documento bíblico, o su documento no bíblico, esta es palabra mía, su documento doctrinal así se lo exige. Es decir, que básicamente lo que ellos están haciendo, diríamos nosotros en Torá, es cumpliendo con una misbot. La misbot es matar, violar, quemar, decapitar, secuestrar. Esa es la misbot. Es decir, que ellos, repito, en su concepto religioso están cumpliendo con el deber. Ahora, busquemos, repito, lo positivo. ¿Qué tal si nosotros en nuestras misbot, en nuestras ordenanzas, cumplimos con las ordenanzas? Dice el texto, no. En la época de Josué, por ejemplo, cuando se derribaron los muros de Jericó y entraron y saquearon, eran los tiempos de la época en la que esto ocurría. Era, digamos, el modus operandi del momento. Pero en el siglo XXI, todo aquello que no sea dentro del orden internacional de guerra y dentro de los preceptos establecidos, pues se considera totalmente una violación frente a estos hechos. Así es que, amados, permítanme, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos de tiempo. ¡Wow! Estoy pasado 1 minuto de tiempo. Espero haberles dejado en sus corazones, amados, una respuesta a una inquietud que varios de ustedes me han pronunciado. ¿Por qué razón estos grupos actúan de esta manera? Y la respuesta es geotoraica. Vamos a revisar desde qué tiempo viene Gaza. Ya lo vimos en 10 textos bíblicos, desde qué momento aparece Gaza. Es importante establecer en qué momento aparecen los pueblos y las ciudades cananeas. Es importante recordar la maldición de Noah sobre Canaán, no sobre Can, sobre Canaán, que sería a futuro. Es importante entender que de Canaán y de Cam viene todo tipo de depravación sexual. Es importante tener esto. Amén. Muy importante. Es importante recordar que las tierras de la promesa de Israel, del Canaán, fueron distribuidas y establecidas a las 12 tribus. Y es importante saber que Gaza está dentro de la jurisdicción de Judá. No olvidemos que fue el emperador romano Adriano quien estableció el nombre de Palestina, no como una nación, no como un estado, no como un pueblo. El Imperio Romano estableció esta situación en razón a la judeofobia que existente desde aquellos tiempos. Si el tiempo no lo permite, mañana podríamos hablar un poco respecto a este tema. Amados, muy buen día para todos. Muchísimas gracias por acompañarme. Me estoy pasando del tiempo, pero ha sido una jornada maravillosa. Gracias por su compañía, gracias por sus mensajes, gracias por su participación. Para todos, Shalom, muy buen día. Aquí me colocó el hermano Alejandro. España, Portugal, Italia y Grecia no nos consideran Europa. Vea, pues mi amado hermano, me acabo de desayunar. No lo sabía, así es que gracias por la aclaración. Vea qué interesante. Qué interesante. Muchísimas gracias, hermano Alejandro. Para todos, muy buen día. Shalom, shalom. Para mis viajeros que están en retorno, en ruta hacia Cherryville, muy buen día. Bendiciones para todos y muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.